Muy buenos días, buen domingo para todos. Seguimos en vivo con otra cobertura del SquiPlay en exclusiva desde Chile. Vamos a hablar con Caterine, nuestra compañera y guía turística, que nos va a ir contando diferentes particularidades que tiene esta ciudad tan hermosa. Estamos en el cementerio laico, inaugurado en 1876. ¿Cómo te va, Caterine? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tiene este cementerio de tan especial? Bueno, primeramente mencionar que en el año 1820 aproximadamente en Chile no existían los cementerios como tal, sino que las personas más adineradas y principalmente católicos tenían este privilegio de poder ser enterrados ya sea en parroquias, iglesias, y las personas que no tenían buen estatus económico o no era creyente, simplemente eran quemados o simplemente eran enterrados en cualquier lado. Entonces ya eso comienza a cambiar en 1854, cuando se funda el primer cementerio de Atacama, que fue el cementerio de Copiapó, y luego posteriormente se funda el cementerio, como dice ahí, Lego de Caldera. Te preguntaba por qué Lego y no laico en la plaqueta. Bueno, generalmente es importante explicar que Lego y laico es diferente. Lego, como lo mencionaba recién, se enfoca principalmente en cómo entendemos nosotros la muerte. Y esa manera de explicar este proceso de esta trascendencia, con esta más como explicamos nosotros, a lo más pequeño de qué se trata la muerte. Y laico es principalmente para que todas las personas tuvieran el derecho de ser enterrados, ya sea o por su creencia religiosa o, en este caso, por su estatus social, por su trabajo. Procedencia más que nada, ya que en este lugar no solo hay chilenos enterrados, sino que hay ingleses, estadounidenses, chinos, ya que... Toda gente que venía a trabajar aquí al país y estaba residiendo aquí al momento de su muerte. Exacto, cuando se cubre mineral de Chañarcillo, aquí se crea un estatus económico súper grande, no solo a nivel chileno ni atacameño, sino que a nivel mundial, por lo cual empezaron a llegar mucha gente de Europa principalmente, y a esa necesidad es que se crea el primer cementerio laico de Chile. Caterine, ¿hay algún tipo de registro de la cantidad de personas que murieron y no tuvieron un lugar donde se les haga una lápida, que fueron cremados? ¿Hay aproximadamente un número de esas personas que fueron quedadas en el olvido, se podría decir? Generalmente, antiguamente no se llevaba registro de las personas que eran enterradas, simplemente se hacían fosas. En el caso de Copiapó también se hacían, cuando ocurrió la peste de cólera, mucha gente se enterró sin hacer registro, entonces muchos cuerpos que no están identificados de hace mucho tiempo atrás. Bien, vamos a recorrerlo. Sí, el cementerio está abierto, horario de 9 a 18 horas. ¿Hay algún tipo de diseño, de arquitectura que sea típico de la época, que después fue cambiando con la modernización y el paso del tiempo? Sí, me gustaría principalmente que puedan observar este tipo de reja, que fue la compañía American Smelting Company, quien tenía una gran fundición de hierro, por lo cual todas las lápidas y tumbas que vamos a ver, generalmente se usaba este hierro que es nativo de la región de Atacama y se usaba tanto para la construcción antiguas, las casonas, y en este caso también se utilizaron en muchas tumbas. Y varias de las construcciones, estas rejas, son de 1866 en adelante, entonces tienen más de 150 años en algunos casos. Casi 150 años, perdón. Exacto, tiene ya bastante tiempo este cementerio, por lo cual son muy diversas las tumbas que podemos ver. Podemos ver apellidos italianos como son los Maldini, los Tornini, los Bianchi, que son italianos que vinieron a radicar en Atacama. Y bueno, en esta gama tan grande que tenemos de tumbas, me gustaría resaltar la tumba del Padre Negro, que es uno de los personajes históricos religiosos más importantes de la historia de Atacama, por lo cual vamos a visitarlos. Y mientras podemos hacer un recorrido para que vayan viendo las diferentes formas de tumbas que hay. Acá vemos el cuerpo de bomberos de la Sociedad Musical de Socorros Mutuos de Caldera. Aquí todas las personas que han trabajado
dando servicios a la comunidad, están en estos nichos. Exacto, es importante mencionar a los bomberos ya que su labor es súper importante y no es solo de ahora, sino que hace mucho tiempo atrás, siendo Atacama pionero en lo que es el cuerpo de bomberos junto a al puerto de Valparaíso. Bueno, se pueden observar, ¿no?, todas estas rejas, 1907 en este lugar, familia Rojas. Esa modalidad, ¿no?, como enrejada quedan las tumbas. Sí, con el tiempo, como se dan cuenta, se van deteriorando, la misma salinidad del mar de acá de la costa. Se va viendo a simple vista cuánto tiempo lleva aproximadamente. Ahora lo invito a pasar a ver Padre Negro. ¿Cuál es la historia para los que no conocemos sobre él? ¿Por qué ha tomado tanta relevancia con el paso del tiempo? Si quieren nos ponemos ya. ¿Sí? Ya. Bueno. Estamos en vivo, 10:49. Gracias a toda la gente que está acompañándonos en esta cobertura que estamos realizando en Chile. Estamos en el primer cementerio laico, que es aquí en Puerto Caldera. ¿Cuál era el nombre del Padre Negro? Crisógono Sierra y Velázquez, ese es su nombre real. Se le denominó Padre Negro en estas tierras principalmente por el cariño y por el tono de piel que él tenía. Él principalmente era un franciscano colombiano que nació en Medellín y en esos tiempos en Colombia quienes tenían la gobernanza, por así decirlo, eran los españoles. Los españoles solían ser personas súper racistas, por decirlo de alguna manera, por lo cual el Padre Negro llega acá a Atacama, se le abrieron las puertas en nuestro país, principalmente primero en Copiapó, siendo el primer párroco de la iglesia de Punta Negra. Él se destacaba por tener un caballo blanco, por lo cual a la hermana Vergara le regalaron este caballo. Y él era súper querido acá en la región de Atacama. Él ayudó a construir casas, iglesias. Entre eso ahí destaca la Virgen de la Candelaria, ya que él fue el impulsor de construir esta iglesia, donde se venera. Y también el Padre Negro construyó una gruta acá junto a los calderinos, que más adelante las vamos a visitar. Y destacando principalmente el Padre Negro, que él tenía, los mismos lugareños decían que él tenía el poder de predecir, ya que hubo una instancia que predijo un terremoto del año 1922. También tenía el poder de desdoblarse. Mucha gente contaba, gente de la época, que estaban en Copiapó, venían en la locomotora, que aproximadamente en esos tiempos se demoraba de 3 a 4 horas, y él llegaba antes que ellos. Incluso decían, ¿dónde está el Padre Negro? ¿Lo han visto? Algunos mencionaban que estaban en Caldera, otro en Copiapó. Y aparecía de la nada. Y también gente cuenta que cuando él rezaba, levitaba, por lo cual es una persona súper importante para la historia atacameña. Y él, bueno, a su 60 años aproximadamente falleció en la iglesia de Caldera, San Vicente de Paúl, donde fue que le dio un paro cardíaco y fue así como trascendió. La mayoría de las placas que hay son todas agradeciendo favores. Es una figura a la cual se le pide, se le reza, y cuando estas cosas se dan, la gente viene y agradece con una plaquita. Exacto, el Padre Negro es súper querido por la población calderina, copiapina. Incluso cuando él falleció hubo un conflicto de dónde querían que lo enterraran. Padre Negro es súper cumplidor, así lo pueden ver a simple vista, por lo cual la gente viene y deja su agradecimiento y todos los favores concebidos que él ha ayudado a que se hagan. Esa es la fecha de nacimiento, esa es la placa. Claro. Sí. Nacido en Colombia, 1 de febrero de 1877, falleció en Caldera el 3 de julio de 1945. Esta construcción fue subiendo, creciendo con los años, por la devoción que fue causando. Bueno, a nuestras espaldas hay un busto que está fuera del cementerio. Sí, ahí está como el monumento del Padre Negro, a simple vista
Si se dan cuenta, el único monumento que está afuera y que resalta de las otras tumbas. ¿Y por qué se tomó la decisión de hacerlo afuera, este busto? Principalmente para poder darle mayor relevancia a la historia del Padre Negro, ya que, como te comentaba, hizo grandes acciones por Atacama y es una manera también de recordarlo a simple vista. Muy bien, Caterín. ¿Seguimos recorriendo? Eh, Bien. Bueno, vamos a dar un pantallazo, a caminar un poquito más. Sí. Muy bien. Me gustaría que conozcan otro sector. Bien, vamos avanzando. Estamos desde Chile y amanecimos con un día con el cielo nublado, pero la temperatura, como se ha mantenido entre los 15 y 25 grados, muy agradable. Hoy no hay viento. Y estamos en vivo desde el primer cementerio laico de Chile, que se inauguró en el año 1876. Bueno, vemos una figura como si fuera estilo oriental. La forma en la que está realizada esa tumba. Otra particularidad es una capilla como de madera, Caterín, realizada íntegramente en madera. Bueno, que con el paso de los años se fue deteriorando. ¿A quién pertenece? Bueno, primeramente mencionar que cuando uno va a un lugar, los mejores sitios que uno puede visitar para conocer la historia son los cementerios. Dentro de este cementerio se destaca mucho la historia del Padre Negro y también de personajes que vemos acá, y trata de el vampiro de Caldera. No sé si estos días lo han mencionado o han escuchado sobre él. Sí, nos han dicho muy por arriba, pero nos dijeron que esperáramos a llegar a este momento para saber bien la historia. Sí, bueno, acá descansa quien fue mencionado como el vampiro de Caldera. En esos tiempos de 1800, 1900 la gente era súper miedosa, estimaba a personajes solo por el hecho de ser diferente. Y bueno, este personaje tenía una enfermedad en las encías y tenía también un problema con la piel. Entonces, generalmente, como el desierto es muy fuerte de calor, por así decirlo, solo salía en las noches. Y solía vestir de negro, era súper alto, y al tener este problema en la encía que le sangraban, andaba siempre ahí. Cuando hablaba se le veía que tenía la boca llena de sangre. Sí, sí, tenía sangre, entonces la gente pensaba que era un vampiro. Y sobreestimaba un poco sobre las apariencias de esta persona. Es un paralelismo con Drácula, directamente con la famosa historia. Sí, sí, o sea, simplemente por el hecho de, a veces por ignorancia más que nada, se provocaba esta estima de este personaje. Y cuando él falleció, de hecho los polerinos vinieron para acá y se cuenta que ataron su ataúd con cadenas para que no se levante, no saliera y le chupara la sangre. Así que fue una manera de prevención y así fue como fue enterrado, y hasta el día de hoy está súper olvidado. Como pueden ver, la infraestructura no se ha conservado, no se deja plantas, se selló la puerta. ¿Y este diseño quién lo hizo? ¿Quiénes se hicieron cargo de realizarle esta tumba? Los mismos lugareños de este sector. Generalmente la madera que ustedes ven hasta el día de hoy se mantiene parada, no en mayor conservación, pero sí se utilizaron materiales que llegaban en los barcos mercantes cuando se exportaban minerales, para que no volviera pelado, por así decirlo, el barco. Echaban materiales y entre esos utilizaron alerce para poder hacer esta tumba. Bien, ¿cuál era el nombre de esta persona? En verdad desconozco su nombre. Se lo conoce así como... Lo conozco como el vampiro de Caldera. El vampiro de Caldera, Sí, simplemente. y es así como se va trascendiendo con el tiempo. Bien. Bueno, Caterín, muy lindo el resumen que nos has dado, y como bien nos dijiste, ¿no? La historia por ahí de un pueblo se conoce visitando los cementerios. Bueno, vamos a seguir recorriendo diferentes puntos aquí en Puerto Caldera, conociendo un poquito más y con tu ayuda aprendiendo de historia. Sí, por supuesto, yo feliz de poder darle a conocer la historia tan importante de Puerto de Caldera.
Cerramos esta transmisión desde el cementerio entonces con la historia del Padre Negro y del vampiro de Caldera. Quédense porque vamos a estar durante toda la mañana recorriendo este hermoso lugar. Les mandamos un saludo, gracias por estar del otro lado.